Hey, 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 sí, tú el que está viendo TikTok de perritos en patineta o stalkeando a la ex que ahora vende velas patrióticas con aroma a libertad maga y hace lives leyendo la Constitución como si fuera el horóscopo. Pausa eso ya, porque lo que te voy a contar hoy no es un sketch de Saturday Night Live, ni una escena eliminada de House of Cards, ni una tesis comunista con efectos especiales de Michael Bay. Esto es Estados Unidos versión 2025. Una economía sostenida con goma de mascar, promesas rotas y una capa delgada de todo está bien, tranquilos, compren más. Spoiler alert, estamos caminando directo hacia una explosión económica y no tipo boom de película cool, no. Tipo Crash estilo 2008 remixado con 1929. They're eating the dogs. Sleepy, crooked Joe Biden. I really don't know what he said. La economía está haciendo agua por todos lados. Retail desplomado, producción industrial en modo tortuga asmática, venta de viviendas congelada y el empleo, ese está maquillado con filtros más falsos que los de tu influencer maga favorita. Y la Reserva Federal, bueno, la Fed dijo, ni subimos ni bajamos tasas de interés. Nos quedamos mirando como el Titanic se hunde. Entra Trump y su frase del año. Tenemos una persona estúpida en la Fed. Europa hizo 10 recortes y nosotros ninguno. Sí, lo dijo en serio, en voz alta, y no lo gritó en la sala de espera del dentista. Lo dijo como presidente, o mejor dicho, como emperador wannabe con complejo de experto en todo. Como dice el dicho, el que no entiende el 2008 está condenado a repetirlo. Todo empezó con la crisis de las hipotecas subprime. Los bancos se envenenaron solitos con préstamos tóxicos y luego fueron llorando al gobierno. ¿Y qué hizo Bush? TARP, un programa para comprarles sus porquerías. Traducción, no se preocupen, amiguitos ricos, papi gobierno los rescata. Después vino Obama, sí, el de Yes We Can, y también el de Yes We Can rescatar Wall Street. Lanzaron estímulos fiscales y monetarios gigantescos. Millones de millones en dólares mágicos, pero no mágicos para vos. Mágico para los ejecutivos de JP Morgan que siguen cobrando bonos mientras tú contás los centavos en la gasolina. Y esto no es discurso comunista ni conspiranoia, es historia. Verificable, medible, brutal. Durante 7 años se regó plata como si el dinero creciera en árboles dorados de Goldman Sachs. El ciudadano común esperando sentado el rebote económico que nunca llegaba. Y cuando finalmente algo se movió, ¿qué pasó? Entró en escena Donald Trump. Y con él la rabia social, la frustración y las soluciones mágicas tipo construyamos un muro y listo. Mientras tanto la Fed seguía con su truco de Las Vegas. Compraban hipotecas basura, sí, otra vez, mantenían tasas en cero, hacían quantitative easing, como si fueran shots en una fiesta. Resultado, los bancos sacaban préstamos casi gratis, compraban bonos del tesoro y hacían ganancias sin mover un dedo. ¿Contrataron más gente? No. ¿Subieron salarios? ¡Qué chiste! ¿Sabes qué hicieron? Recompraron sus propias acciones para inflar el precio de su bolsa y premiar a los accionistas. El capitalismo corporativo en su versión OnlyFans financiero. Llega la pandemia y por primera vez en décadas el gobierno miró a la gente y dijo: «Hey, esta vez sí lo vamos a ayudar. Préstamos PPP, créditos fiscales, ayuda directa a familias, apoyo a pequeños negocios», y funcionó. La gente pagó sus deudas, renovó su baño, compró parrilla nueva y por fin llegó el changuito del súper sin sacar la calculadora del trauma. Pero claro, eso le dio urticaria a las grandes corporaciones. ¿Cómo que la gente tiene poder de compra? ¿Cómo que están bien? Suban los precios ya. Y ahí empezó el circo de la inflación. Entre el 35% y el 40% de la inflación post-COVID no fue por costos reales, fue porque las empresas decidieron subir precios porque podían. Ganaron con la ayuda del gobierno y luego ganaron otra vez vaciando tu billetera. Y mientras tanto el Partido Republicano, Biden gastó mucho.
Imprimieron dinero, por eso todo cuesta más. Y Biden titubeó, permitió que los moderados como Manchin y Sinema destrocen las leyes que podían equilibrar un poco las cosas. El resultado, empresas felices, Wall Street reventando de ganancias y el pueblo volviendo al modo supervivencia. Esto no es solo economía, es ideología, es poder. ¿Quién está redactando el plan económico del 2025? Russell Vought, cabecilla del proyecto 2025, un manifiesto ultraconservador que haría sonrojar a Margaret Thatcher. Él entregó el plan de Donald Trump en mayo del 2025. ¿Trump lo leyó? Probablemente no. Seguramente estaba ocupado viendo reruns de su propio rally en Iowa, pero los que lo escribieron sí tienen una misión clara: recortar servicios sociales, eliminar regulaciones, privatizar todo lo posible y dejar que los mercados corrijan lo que ellos mismos destruyeron. ¿Quién pierde con eso? Spoiler, tú, yo y cualquiera que no tenga acciones en BlackRock. Así que vamos con esto. La economía está inflada como globo de cumpleaños. Está a punto de reventar. Y los que te metieron en este lío ya tienen paracaídas. Los que vamos a estrellarnos somos nosotros. Los que trabajamos 2 turnos para pagar la renta, los que cruzamos los dedos en la caja del súper, los que soñamos con ahorrar, pero nunca sobra nada. Si llegaste hasta acá, sos un campeón. Dale like, suscríbete y comparte este video con ese tío que piensa que si el Dow sube, entonces todo el país está bien, porque una economía que solo funciona para el 1% no es economía, es extorsión legalizada. Volvamos a Russell Vought. No es un nuevo personaje del MCU, ni un villano de The Boys, aunque si le das un traje y lo pones a hablar de pureza constitucional encaja perfecto. Este señor es como el Nick Fury del neofeudalismo MAGA y está armando un equipo que no incluye superhéroes, sino banqueros, burócratas, antilaborales y economistas con fantasías de 1880. Sí, 1880, la época dorada para los ricos. Esa era donde los trabajadores no tenían derechos y no había jornada de 8 horas. No existía salario mínimo y si te enfermabas, problema tuyo. Ahora Vought no está solo, está muy bien acompañado por los gurús de la Heritage Foundation, los genios de Fox News, los libertarios del Daily Wire y sus influencers con barba y micrófono dorado. Todos repiten el mismo mantra: menos Estado, más libertad. Pero ojo, libertad solo para los ricos. Para vos, lo que hay es flexibilidad laboral, o sea, precariedad, responsabilidad individual, o sea, sálvese quien pueda, y 0 derechos colectivos. ¿Y qué es lo que realmente les encanta de esa época? No había sindicatos, no había impuestos a las grandes fortunas, no había regulación ambiental y la desigualdad era vista como algo natural. Porque en su lógica, la desigualdad es parte del orden divino. El rico está arriba porque se lo merece, el pobre porque no se esforzó lo suficiente, así de simple y así de peligroso. Entonces, ¿Donald Trump es parte de este plan ultra ideológico? Por favor, Donald Trump no tiene ideología, tiene ego, negocios y un deseo irrefrenable de que lo aplaudan como si fuera un ídolo de TikTok. Mientras Vought y sus amigos escriben documentos de 900 páginas con fórmulas neoliberales, Donald Trump aparece en un mitin gritando: «Vamos a hacer América grandiosa otra vez», sin saber si está hablando de Reagan o de su línea de corbatas. A él lo están usando y él encantado de ser usado mientras le paguen y lo aplaudan. Él cree que es el director de orquesta, pero en realidad es el animador de la fiesta, el payaso con micrófono que entretiene mientras los verdaderos titiriteros mueven los hilos de la economía. ¿Quieres pruebas? Revisa su historial. Firmó recortes de impuestos que beneficiaron al 1%, atacó sindicatos, permitió que las grandes empresas se autoinspeccionaran y su política ambiental fue escrita con tinta y petróleo. Desde la crisis del 2008, la élite económica jugó a una sola cosa: acumular capital, eliminar regulaciones, recortar personal, reemplazar humanos por inteligencia artificial.
Y mientras vos te matas trabajando, ellos usan tus impuestos para rescatar bancos, especular en la bolsa y pagarle bonos millonarios a CEOs que no pisan una fábrica desde que existe Zoom. ¿Sabías que las 500 empresas del S&P 500 gastaron más en recomprar sus propias acciones que en invertir en salarios? ¿Sabías que muchos trabajadores full-time dependen de food stamps? Sí, trabajan 40 horas y aún así necesitan ayuda del Estado. Pero después, los mismos empresarios te dicen que el problema es el gasto público excesivo. La desigualdad no es un accidente del sistema, es su combustible. Vamos con data porque no todo es discurso. El 14 de junio, Jeremy Powell, jefazo de la Reserva Federal, dijo que las tasas de interés se mantienen. ¿Por qué? Según él, el desempleo es bajo, la inflación está más controlada y los sueldos no están creciendo demasiado. Elevated uncertainty, the economy is in a solid position. The unemployment rate remains low, and the labor market is at or near maximum employment. Inflation has come down a great deal, but has been running somewhat above our 2% longer-run objective. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. We believe that the current stance of monetary policy leaves us well positioned to respond in a timely way to potential economic developments. Eso lo celebran. Pero ojo, cuando ellos dicen desempleo bajo no significa que está bien. Significa que hay suficiente miedo en la clase trabajadora como para no exigir aumentos. La Fed tiene dos metas: controlar la inflación, promover el empleo, pero en la práctica, cuando los sueldos suben demasiado, ellos pisan el freno porque no quieren que vos tengas demasiado poder. Donald Trump, por su parte, no quiere quedarse afuera del show. Entre sus propuestas económicas más creativas tenemos darle $500 mil millones a la inteligencia artificial, no para que estudies, sino para que te reemplacen sin culpa. Recortar Medicaid y programas sociales, que se curen los que puedan pagar. Recortes de impuestos a los millonarios. Expulsar mano de obra inmigrante, que mantiene funcionando sectores enteros de la economía. Volver a empezar guerras comerciales como si ya no tuviéramos inflación suficiente. Todo esto no solo no ayuda a la clase trabajadora, sino que la pone directamente en peligro. Veamos la economía actual sin maquillaje. Construcción de vivienda nueva, mayo, menos 9%. Solicitudes de desempleo, 245,000 nuevas. Reclamos continuos, 1.9 millones de personas aún sin trabajo. Mientras tanto, el precio de los alquileres sube, la deuda estudiantil ahoga y el acceso a vivienda, salud y educación parece un lujo escandinavo. Volvamos a Jeremy Powell, el señor de la Fed, que se viste como si trabajara en el IBM en 1800. Volvamos con Jeremy Powell, el señor de la Fed, que se viste como si trabajara en IBM en 1958 y piensa como si estuviéramos en plena Guerra Fría. Su fórmula es simple: hay inflación, subimos tasas, la gente deja de gastar, boom, se arregló todo. Pero, señor Powell, eso eran los tiempos donde la gente ahorraba, no vivía de tarjetas, no existía Amazon y no estábamos metidos en 2 guerras y media a la vez. Hoy la inflación no es solo por mucho consumo, es por tarifas de Donald Trump, por interrupciones globales, por combustibles que se van al cielo cada vez que alguien prende una cerilla en Medio Oriente. Y encima Powell sigue apretando las tasas como si estuviera estrangulando al monstruo de la inflación, mientras la clase media ya no puede ni respirar. Pero Powell no está solo. Ahí está Russell Vought, el asesor económico trumpista que cree que recortar todo lo público es como hacer dieta fiscal. Sí, claro, Russell, porque si el paciente está anémico, lo mejor es que deje de comer. ¿Recuerdas la crisis del 2008? Esa donde los bancos quebraron, los CEOs pedían rescates con lágrimas de cocodrilo y tú perdías tu casa mientras ellos recibían bonos millonarios. Bueno, adivina qué, no aprendimos nada, solo inflamos la burbuja más. Primero los bancos usaron el dinero gratis para no prestártelo a ti, obvio, sino para comprar sus propias acciones y manipular su valor en bolsa. Mientras tanto tú, endeudado hasta las cejas, pagando más intereses que impuestos, viendo cómo tu salario se estanca pero tu alquiler sube más que el cohete de Jeff Bezos. Y así llegamos a esta joyita. $342 trillones en deuda global.
eso es el 326% del PIB mundial. O sea, le debemos al universo más de lo que produce la Tierra entera. Y lo más irónico, todo ese endeudamiento se sostiene en una fe ciega en que todo va a estar bien, como si estuvieras jugando Jenga con explosivos. Vamos a abril de este año, Donald Trump celebrando su Día de la Liberación, rodeado de gente con gorras rojas y banderas de QAnon, pero mientras tanto en los mercados financieros, 14.2 mil millones de dólares en bonos del Tesoro vendidos por inversionistas extranjeros. En un solo mes. China y Canadá, los primeros en decir, mira, mejor nos vamos antes de que explote. Y eso es solo abril. Entre marzo y mayo, 63 mil millones de dólares evaporados. Pero Reino Unido y Japón dicen, tranqui, compramos un poco más para no perder confianza. Aunque ya suena raro. Porque algunas firmas gringas están recomprando acciones desde cuentas offshore, escondiendo que en realidad ya nadie confía en Estados Unidos. ¿Por qué importa? Porque si nadie quiere los bonos de Estados Unidos, no hay dinero para financiar el gobierno, y sin dinero, no hay país que aguante. Te puedes preguntar, ¿y qué pasa si todo se derrumba? Spoiler, ya hemos estado cerca. En el 2019, sin pandemia, sin guerras, pero con Trump, la Fed tuvo que intervenir de emergencia porque los bancos no tenían liquidez para sus operaciones diarias. Y ese es el mercado repo, un espacio donde la Fed presta dinero a los bancos cada noche como si fueran amigos que te dicen, brother, ¿me haces el favor hasta mañana? Pero ahora el problema es más grande porque la Fed necesita liquidez y eso solo lo consigue vendiendo bonos del tesoro. ¿Y quién los compra? Chan, 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 nadie. Los mismos países que antes financiaban el estilo de vida americano ahora están huyendo, como si esto fuera el Titanic y escucharan a Donald Trump gritar, yo soy el capitán ahora. Donald Trump no es solo un presidente, es un fenómeno económico con consecuencias nucleares. Subió tarifas a lo loco, desató guerras comerciales, recortó impuestos a los ultra ricos y aumentó el gasto militar como si estuviera jugando Call of Duty con presupuesto federal. Y ahora ahí está con su equipo, Roosevelt, Stephen Murray, el tipo que dijo que no deberíamos pagar impuestos en absoluto, Larry Kudlow, que predijo cero recesión días antes del crash del 2008. Imagínate que llevas inflando un globo durante 20 años, lo ves temblando, a punto de reventar, y se lo das a Donald Trump con una aguja y un Red Bull en la mano. Así que sí, podemos estar al borde del colapso económico más grande desde 1929. Y mientras la Reserva Federal lucha por mantener el sistema respirando, Donald Trump está ahí en la Casa Blanca prometiendo hacer América grande otra vez, con un encendedor en una mano y dinamita en la otra. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que todavía hay tiempo para frenar esta locura económica o ya le dimos al niño la aguja y le dijimos sopla con fuerza? Dejadme en los comentarios y si este video te hizo pensar, reír, gritar, esto es una locura. Dale like, suscríbete y compártelo con ese amigo que todavía cree que Donald Trump es un genio de los negocios. Checa nuestro canal secundario, Política al Desnudo. Ahí subimos varios videos todos los días. Soy Taiki y recuerda, la verdad no tiene precio, pero el colapso sí.